El título de este mensaje es las 7 etapas de crecimiento. El cristiano crece por etapas. Vamos a ver enseguida 7 clases de personas las que la Biblia menciona. Es importante que usted aprenda a saber en qué etapa se encuentra usted para que pueda crecer a la siguiente etapa. En Hebreos 5:12 dice la Biblia, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pablo aquí se lamenta, o bueno, el escritor de Hebreos se lamenta que hay quienes tienen tiempo en el cristianismo, pero aún son niños. Debiendo ya ser maestros, aún son niños. Hermano Rafael podría venir con su bebé, mira que y quiero que vea a un hombre que es adulto y a una niña recién nacida. Porque están en diferentes etapas en la vida, tienen diferentes maneras de pensar. La niña, ¿qué es lo único que piensa? Solamente quiere comer, es todo lo que ella quiere hacer, es comer. Aquí está su nena. ¿Sí vemos aquí? No está bien o no es algo no es saludable que esta niña se quede así año tras año tras año. Tiene que crecer, si no crece hay algo mal. La llevamos al doctor, hacemos su chequeo mensual o al primer mes, al año, y los médicos empiezan a revisar cuánto pesa su cuerpo y ven si tiene hipo. Y ven que si no hay crecimiento, no hay un desarrollo, significa que algo está mal. Podemos ver la etapa de niño, etapa de joven, etapa de un padre, etapa de un abuelo, un anciano. Y esas son las etapas que vamos a ver el día de hoy. Gracias, hermano. Mire, en pensar o en perspectiva de negocios, el problema de muchos que tienen sus negocios no comprenden que hay etapas para que su negocio crezca. Déjele doy nada más un ejemplo en cuanto al negocio. La primera etapa de cualquier negocio es crecer. Necesitan clientes. Después de tener los clientes, necesitan ahora líderes a quienes ellos entrenan para que tomen su lugar. Después ellos tienen que tomar la rienda de entrenar a otros. Y ahí dejan un supervisor que supervise el negocio. De pronto empieza a multiplicarse. Hay etapas de crecimiento en el negocio, hay etapas de crecimiento en la iglesia. Y hay etapas de crecimiento aún en la vida cristiana. Mira, hay quienes están aquí, piensan que son maduros, pero hoy vas a dar cuenta que no son maduros. Yo he entendido muy bien estas etapas. Y estas etapas que vemos aquí se las vamos a enseñar en el discipulado. Y es por eso que ha sido muy difícil a veces colocar a ciertas personas en ciertos ministerios, porque yo estoy viendo la etapa en la cual está. Y esto me ayudó a mí, porque si usted piensa que es maduro cuando no es maduro, usted va a tener problemas en cualquier momento, en cualquier área de ministerio que se encuentre. Tiene problemas en su matrimonio, en su casa, porque usted no ha madurado, no ha crecido, no se ha fortalecido. Y hoy algunos van a reconocer que les hace falta crecer. Vaya a Corintios 13:11. Miren, no queremos que los cristianos se queden como niños espirituales, sino más bien nosotros deberíamos ser cristianos crecientes, madurando y madurando. Cuando maduramos y crecemos, mire, ¿qué piensa? Nuestra manera de cambiar piensa, nuestras prioridades cambian. Pablo dice, 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, mire, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es la voluntad de Dios que usted crezca y usted pase de una etapa a otra etapa. Estas 7 etapas son muy importantes. Mire, voy a ser breve en estas 7 porque la próxima semana voy a desarrollar la primera de una manera más a fondo, más completa. Pero hoy solamente voy a repasar las 7 y le va a dar idea a usted en qué etapa está usted. ¿Estamos listos? La primera etapa es la etapa de un bebé. De un bebé, 1 de Pedro 2:2, vaya ya, quiero que vea. El bebé aquí se le llama un recién nacido. Esa palabra recién nacido literalmente significa que acaba de nacer. Le llaman la Biblia en su etimología un embrión que acaba de salir. Un recién nacido, un recién salvo. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños, ¿qué? Recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para ella crezcáis para salvación. Note que está enseñando la Biblia que empieza la etapa de cualquier persona como un recién nacido. Dios compara la vida cristiana como un crecimiento de un ser humano y empieza como siendo recién nacido, un recién nacido.
Como vimos aquí, la bebé es recién nacida. Tiene unas semanas de haber nacido. Ahora, aquí no está hablando de un niño de 5 o 6 años, está hablando más bien como un infante. ¿Y qué es lo que es la cualidad o qué es la característica principal de un niño, de un pequeño bebé? Bueno, el bebé es inestable. Es inestable. Vaya a Efesios 4:14. Esa palabra niño en la Biblia significa infante. Habla de aquellos que acaban de nacer. Efesios 4:14 se nos ordena a ya no ser niños. ¿Estamos ahí? Ese es el problema del niño, que es inestable, del bebé. Dice, para que ya no seamos niños, note, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Note que no tiene una devoción estable, es fluctuante. Quiere decir que se mueve de un lado a otro, es inestable. Los bebés, los que son recién nacidos, van creciendo, son infantes de unos cuantos meses, no tienen estabilidad, nada de estabilidad. No saben lo que está sucediendo, no saben lo que hacen, ¿correcto? Y cuando empiezan a gatear, unos cuantos meses, empiezan a buscar lo que sea en el piso. ¿Y qué hacen con ello? Todo a la boca, porque no saben que es bueno o es malo para ellos. Todo a la boca, todo. ¿Se ha visto eso? Y los niños espirituales, como no tienen estabilidad, bueno, tampoco tienen una firmeza en su doctrina. Todo lo que miran en el internet, en la televisión, lo que dice su amigo, su pariente, todo a la boca. Todo es bonito para ellos. Todo para ellos es delicioso. Todo para ellos es bueno. Dicen algunos, con que sea de Dios, es bueno. No tiene discernimiento. Note lo que dice una vez más Efesios 4:14, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Esta palabra doctrina es lo que cree, es que no ha tenido una enseñanza. En Efesios 4:20, note lo que dice ahí, más vosotros no habéis aprendido así ¿a quién? A Cristo. Note que entonces que el niño recibe enseñanza que no es de Cristo, no es de Dios, no sabe discernir, no sabe la diferencia. Es incapaz de poder discernir, dice la siguiente parte, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esa palabra, estratagema, significa artimaña hecha con habilidad para engañar. Astucia es un procedimiento hábil y engañoso. Artimañas, artificio y astucia para engañar a alguien. Vaya a Romanos 16:17. Y ese es el problema cuando una persona es recién salva. El diablo rápidamente va atrás de ellos. Dice la Biblia claramente que cuando la semilla cae, viene el diablo para robarle su palabra. Es un bebé, necesita, ahorita, bueno, me estoy adelantando, ahorita les digo qué es lo que necesita, pero estamos viendo estas marcas. Romanos 16:17, estamos ahí. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales son personas que no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ¿de quién? De los ingenuos. Esos son los que no están estables, los inestables, los que no están bien plantados, los que no están bien arraigados, los que no conocen nada, básicamente nada de la palabra de Dios. Le pregunto a usted, ¿usted conoce su palabra? ¿Conoce la doctrina? ¿Podría usted ser engañado? Si usted todavía dice, bueno, yo todavía no sé si puedo ser engañado, significa que usted es un bebé en Cristo, un recién nacido aún. Y aunque diga, bueno, ya tengo meses en el cristianismo, años, si aún usted está cuestionando la fe fundamental, la fe básica de la salvación, si usted todavía está inseguro, si usted es salvo, tiene seguridad, no puede dar una respuesta sólida en cuanto a su salvación o en cuanto a la Biblia, ciertas doctrinas cruciales como la iglesia, significa que usted es ingenuo, es inestable. Y no lo digo en falta de respeto, es para que usted reconozca muy bien. Entonces ya me doy cuenta que estoy en esta etapa. ¿Qué es lo que necesito? Bueno, necesita ser alimentado. Necesita ser alimentado. Regrese a Hebreos 5:12. Vimos la bebé no se alimenta sola. Mi hija que tiene 4 meses, ella no se alimenta solita. Ahorita ella la encuentro y se anda ella chupando su propia mano. Siempre lo anda haciendo. Porque todo a la boca. Y ella necesita que alguien la alimente, que alguien cuide de ella, que alguien le ayude. Y esa es la etapa
donde se encuentran muchos cristianos que tienen necesidad de que alguien les ayude, les enseñe. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son, mire, los primeros rudimentos, es lo más básico, lo más infantil de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de, ¿qué dice ahí? De leche. ¿Quién necesita leche? Los bebés. No niños, los bebés. Recuerde, el infante, el recién nacido necesita leche. Porque hay unos aquí que son niños, 5 ya pagan como adultos en un buffet. Pero el niño necesita leche, no puede masticar. Esto nos deja entender varias cosas, no puede comprender. Mire, dice enseguida, tened necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pablo decía que aquellos niños que son infantes no pueden recibir las verdades de la Biblia, porque tienen que crecer primero. Si usted mire a un niño en Cristo, se le predica de un tema y no lo quiere hacer, porque es un infante, no puede discernirlo. Se le tiene que enseñar, se le tiene que alimentar, se le tiene que predicar y enseñar, se le tiene que explicar de una manera básica. Por eso dice, primeros rudimentos de la palabra. Le hace falta discernir. Para que el creyente pueda discernir entre lo bueno y lo malo, o sea, lo que parece bueno y lo que es malo, necesita crecer entendimiento de Dios. Voy a desarrollar esto después, porque yo no creo que la mayoría que estamos aquí somos bebés en Cristo. Yo creo que la mayoría de nosotros, o los que están en una iglesia, no aquí, generalmente las iglesias, es la siguiente etapa. Lo que le hace falta al niño es ser experto. Esa palabra experto significa ser entendido, tener mucho conocimiento. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, al venir a la iglesia recibe instrucción. Porque aunque usted lea la Biblia en su casa, aún no ha aprendido a discernir, necesita que alguien le enseñe, que alguien le alimente. Pero aquí todos aprendemos, ¿sí? Leyendo la Biblia. ¿O habrá entre nosotros aún recién nacidos? Vamos a ver la siguiente etapa. La segunda etapa es la etapa de un niño ya. Pero este niño es un niño que ya habla. Note lo que dice 1 Corintios 14:20. Ahora, dice, aunque estamos usando la misma palabra niño, en su original tiene diferente etapa. Es por eso que este estudio se desarrolla así. Cuando dice niño en un pasaje, habla de un infante. Cuando habla niño aquí, ya es un niño más grande. 1 Corintios 14:20, ¿estamos ahí? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Habrá adultos ya de 25, 30 años que todavía piensan como niños? ¿Cómo sabe que actúa o piensa como niño? ¿Cómo le llamamos a ellos? ¿Son qué? ¿Son qué? Inmaduros. Exactamente, es inmaduro. Ya está grande el cuerpo y todo, pero sigue actuando como niño. Veo a algunos muchachos de 13 años, ya se creen grandes. Mom, I'm big. Mi hija de 5 años me estaba diciendo que ella es grande. Y se me anda durmiendo aquí. Mi hija de 3 años me dijo que era una big girl. I'm a big girl, me dice. Otra hija por ahí que ella cambia dependiendo de qué está pasando en la casa. Si la familia está jugando, están haciendo algo, es una niña, pero cuando es tiempo de limpiar, cuando están haciendo algo de juegos, ella es grande, pero cuando toca de limpiar, es una niña. I'm little, soy pequeña. Pero es que es un inmaduro. Mire 1 Corintios 13:11, el niño actúa como un niño. Cuando yo era niño, mire, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. El niño no tiene prioridades correctas. Habla como un niño, o sea, se queja como un niño, es fanfarrón. El niño quiere que todos vean lo que tiene. El muchacho de 10, 8 años le compran zapatos y corre a decir a sus amigos, quieren que vean sus zapatos. Fanfarrón. Y hay muchos cristianos fanfarrones también. Quieren que la gente los vea. Y cómo yo sirvo. Y qué tan espiritual soy. Y cuántas almas he ganado. Y vean que yo sí sé la Biblia. Sabe que yo tengo estudios, sabe que yo estudié. Empiezan a decir lo que nadie le preguntó. Fanfarrones, son marcas de un niño inmaduro. Sus prioridades no están en orden porque el niño no quiere estudiar, el niño quiere jugar.
El niño no quiere venir a escuchar predicación, el niño en Cristo quiere entretenimiento. El niño en Cristo no quiere responsabilidad, solamente quiere los beneficios que hay en la iglesia. El niño se desanima fácilmente. He visto a mis hijas vienen llorando. ¿Por qué lloras? Porque se me quedó mirando, me está mirando. Son cosas de niños. Se empiezan a pelear por cosas que usted dice, pero ¿por qué te enojas? Hacen berrinches cuando no reciben lo que quieren, porque lo quieren ya, lo quieren a su manera y ahorita. Es lo que hace un niño. He visto a los niños en Cristo cuando nos toca traer comida a la iglesia y ahí están mirando y nadie agarró el mío, porque así son los niños. Porque nadie agarró mis tamales, así son los niños. Y se desanima porque nadie se acercó a sus tamales. Se desanima porque nadie lo miró cuando usted hizo algo, nadie le aplaudió. Es lo que un niño hace. Todas mis hijas vienen y me traen dibujos que han hecho. Y lo que ellas quieren es que diga, qué bonito. Y si lo hago, qué bonito, porque sé que es niño. Es una niña. Piensa como niña, habla como niña, juzga como niña. En Salmo 34:11 vemos que una marca de la inmadurez es falta de temor de Dios. Los niños no tienen temor del peligro, no tienen temor a veces de las consecuencias, se les tiene que enseñar. En Salmo 34:11 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Le falta temor de Dios a un niño. Un niño todavía le tiene más miedo a otro cristiano, le tiene temor lo que piensa otra gente, le tiene temor a lo que piensa el pastor, lo que piensan los hermanos, más que lo que piensa Dios. Es un niño. Puedo yo ver más. Este va a ser uno de los más divertidos que vamos a estudiar. Porque es muy fácil. Nada más vea cómo actúa un niño y compáralo cómo es la vida cristiana de muchos. Le digo a mis hijas, ¿por qué no hiciste eso? Y se me quedan mirando y dicen, no sé. Le dice, ¿por qué no leyó su Biblia, hermano? No sé. Igualito es niño. ¿Sí vio? Yo pensé que yo estaba en lugares altos, en lugares celestiales. No, usted es niño. Todavía anda celoso, tiene celos. ¿Y por qué a él, amigo? Niño. Así son los niños. ¿Y a mí? A veces con mi esposa estamos mirando el teléfono y el mismo teléfono tiene una sección que dice Memorias de Lidia. Y aparece Lidia, pura Lidia. Y se acercan las demás y empiezan a decir, ¿y yo? Niños. ¿Sí yo? ¿Cómo lo comparamos en la vida cristiana? ¿Y yo? ¿Y qué para mí? ¿Y por qué nadie a mí? ¿Por qué nadie? Niño. ¿Usted cree que los niños naturalmente buscan el beneficio de otro? No. Siempre buscan lo suyo propio. Es la marca de un niño. Y podríamos hablar, es muy divertido hablar de los niños, ¿ya? Entonces, aquí es donde yo creo que la mayoría de los cristianos están. Son niños. ¿Y qué necesitan? Necesitan instrucción. En Proverbios 22:6, vaya allá, por favor, quiero que vea la instrucción que un niño necesita. Necesita enseñanza. Obviamente esta enseñanza viene con madurez, pero se le tiene que enseñar que no debe ser fanfarrón. Les enseñamos a nuestros hijos que no anden allá, ¿cuál es esa palabra? Showing off en inglés. Presumiendo, no anden de presumidos. Oh, ¿se acuerda de esos niños presumidos con los que usted creció? ¿O era usted el presumido? Le digo a mis hijas, no andes ni presumiendo, no digas nada, no. Yo fui acá, yo fui allá, yo he estado acá. No. Oh, yo he servido en este ministerio, oh, yo he trabajado aquí, yo ayudé a fulano. Gracias a Dios por mí, dijo una hermana en la iglesia. ¿Cómo? Gracias a Dios por mí, porque yo le ayudé a la esposa del pastor. ¿Verdad, hermana, que yo le ayudé? Y la hermana con toda vergüenza, pues sí, gracias a Dios por mí. La Biblia dice que te alabe otro, el extraño. El maduro comprende que yo no debo alabarme a mí mismo. No debo compararme a mí mismo. No soy juicioso, dice la Biblia, que yo me esté comparando y diciendo, mira, aquel hermano, mire, ya va llegando tarde. Yo siempre llego a tiempo. Inmaduro, se le nota en cómo habla, en lo que dice. Hay que orar. Hay que orar, ¿por qué? Porque aquel hermano anda mal. Fanfarrón. Yo ya, o sea, créame que este estudio no solamente me ayudó a mí, pero también a ayudar a los demás. Por eso tengo paciencia, porque digo, bueno, todavía es niño, habla como niño, piensa como niño, es egoísta el niño.
No tiene prioridades el niño. Se pelea fácilmente, se enoja con otro. Es celoso, es envidioso, es egocéntrico. Así son los niños, ¿verdad? Pero necesita ser instruido. Instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Se le tiene que instruir. Yo no sé de usted, pero yo crecí en un hogar estricto. Mi mamá era y es estricta. Teníamos tareas en la casa de limpieza, de hacer nuestra cama, de guardar nuestras cosas. Lo único que yo no hice es nunca lavé la ropa, nunca me pusieron a mí a hacerlo. Pero en adelante todo, limpiar, barrer, aspirar. ¿Saben qué es aspirar? ¿Sí? Vacuuming. ¿Quién tiene carpeta en su casa? Gracias a Dios yo ya no tengo. ¿Usted tiene toda la carpeta? Nosotros ya tenemos piso laminado. Porque estas niñas le dice, tráeme un vaso de leche, y ahí van y lo tiran. Porque los niños son torpes, cometen errores. Entonces no podemos enojarnos con nuestros hijos cuando hacen torpezas, porque son niños, necesitan instrucción. Se les tiene que enseñar, se les instruye cómo lavarse, cepillarse, cómo limpiarse, cómo hacer su cama, cómo arreglarse, cómo empezar a hacerse responsables. Se les instruye. Y se nota cuando hay niños bien educados y cuando hay niños que no son educados. Se nota, se sabe. Necesita el niño instrucción. Yo sé que todos los niños son niños, pero también los niños necesitan una disciplina. Vaya a Deuteronomio 8:5, donde vemos que es una formación rígida, con instrucción, escuche, con reprensión. El niño debe ser reprendido. ¿Cuál es la primera palabra que le enseña a un niño a usted? No. ¿Papá puedo? No. ¿Cuántos de sus hijos se han subido arriba de un ropero, arriba de un mostrador? Todos los niños se suben arriba de la cama y se empiezan a brincar. Yo pensé que mi niña no era así hasta que ellas solitas se grabaron con el teléfono de mi esposa. Y ahí veía cómo se subían a la parte más alta de la cama y se brincaban. Nunca lo hacían en mi presencia. No sé si ellas son dobles personas. Yo trato de ser muy abierto con ellas, que ellas sean ellas. Yo debo ser honesto, con una he sentido que he batallado, que conmigo no es honesta, no puede ser ella misma conmigo. Y eso me duele a mí. Yo no quiero que enfrente de mí es una persona y después detrás de mi espalda es otra persona. Y yo quiero enseñarles una disciplina, un equilibrio, que son niños, están siendo formados, tenemos una formación, instrucción, porque queremos que maduren y crezcan, sean responsables, y si desobedecen hay reprensión. Pero que ellas sepan que las amamos y es por amor. Deuteronomio 8:5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios, ¿qué dice ahí? Te castiga. ¿Qué necesita un hijo? ¿Ese pasaje qué dice? Ese castigo. Me sorprende que hay gente me ha dicho que Dios no castiga a nadie. Dios es todo amor. Pero al contrario, porque nos ama, nos castiga, nos reprende, nos azota. En Apocalipsis 3:19, quiero que vea otro pasaje. Note que el niño no puede crecer sin la ayuda de un maestro, de un padre espiritual. ¿Sí me está escuchando? O sea, una persona necesita ser salva y necesita ser alimentada. Alimentada, crecer en conocimiento, y para que pueda aprender a discernir, cuando llega a la etapa de niño necesita ahora instrucción, porque es inmaduro, se les tiene que instruir, y esa instrucción viene con reprensión. Por eso se predica de esta forma, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. En Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo y castigo, ¿a quién dice ahí? A todos los que yo amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El niño necesita instrucción y si no hace caso necesita disciplina, castigo. ¿Sí me explico? Piensa en sus hijos. Usted reprende a sus hijos, usted castiga a sus hijos. Llega a una etapa de madurez que quizás usted ya no necesita tratarlo como lo trataba de 8 o 10 años. Es algo que yo he visto en mis hijas, por ejemplo. A la edad de 13 años, si se les enseñó bien y son obedientes y no tienen malas actitudes, entonces no hay necesidad de siempre sacar la vara.
Muchos no comprenden eso, piensan que los vas a dañar, pero no. Cuando las cosas se hacen bien, con amor. Y ahora, mire, ahora tengo experiencia como padre. Antes no, antes era pura teoría. Pero ahora ya tengo algo de experiencia. Mi esposa es mi testiga de la crianza de nuestros hijos. Pero todas ellas necesitan instrucción, se les instruye. Y si no hacen caso a la instrucción, ¿qué debemos hacer? Disciplinarlos. Pero saben que les disciplinamos porque les amo. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Mi papá me decía esto: yo te castigo porque te amo. Mi mamá decía, me duele más a mí. Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo es que te duele más a ti? A ver, vente para acá. No, ¿verdad que no? Así no funciona. Ahora comprendo lo que decía mi mamá. Ahora como pastor puedo ver. Pero algunos de ustedes como maestros están viendo la inmadurez de los cristianos nuevos, que son inconstantes. Inconstantes que hoy están aquí, mañana no están. Son irresponsables, fácilmente se desaniman. Andan ahí siempre enojados, peleándose en su casa. Son niños. ¿Es usted un niño? Y hay muchas cosas. Los niños no aceptan limitaciones, los niños no quieren sujetarse. Ya hablando en la iglesia, no quieren sujetarse y no aceptan las limitaciones ni de Dios, ni de sus maestros, ni de su pastor. Vamos a desarrollar ese punto más después, y ese es uno de los más divertidos, yo creo, y a la vez va a ser más doloroso porque la mayoría son niños. Después de niño entra la edad de la adolescencia, vamos a la etapa del joven. 1 Corintios 13:11, regrese allá, por favor. ¿Quién es el joven? En la Biblia habla del hijo del mandamiento. Jesús, ¿a qué edad dijo, yo debo estar en los negocios de mi padre? A los 12 años. Históricamente y en la Biblia vemos que ellos empezaban a prepararse para la hombría desde los 12 años. Dice 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, noté, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ¿ya fui qué? Hombre, ¿qué hizo? Dejé lo que era de niño. Aquí entramos a una etapa donde el niño abraza la hombría y quiere dejar de ser niño. En el mundo secular hay quienes todavía quieren ser niños. Yo me acuerdo de un comercial de Toys R Us que decía, yo soy un niño y yo siempre quiero ser niño. Y tenían a puros adultos jugando con juguetes. Y estaban diciendo, tú eres un niño de corazón y niño para siempre. Yo no quiero crecer, decía el anuncio. Yo soy un niño de Toys R Us. Búsquelo, se lo pongo la próxima vez cuando vengamos aquí. Ahora, no, hay cosas que debemos dejar, que son cosas de niños. Y estas cosas son tan sencillas. Por ejemplo, ¿qué considera usted que es, por ejemplo, el videojuego? Me metí en problemas. Videojuego es un juego. Me preguntan si es malo. Yo no creo que es malo, no es pecaminoso, a lo menos que no estés jugando juegos donde están exponiendo a cosas perversas. Yo no creo que es algo tan malo, pero el problema es que no hay prioridades. Y aún nos importa más el juego, le apagan su juego, empieza a llorar el de 30 años. Y todavía están formados ahí porque quieren ser los primeros en conseguir la consola. En aquel tiempo eran discos, ya no hay discos, los puedes descargar directamente. Pero algunos prepagan 3 meses antes, están tan emocionados que ya viene el nuevo juego de Grand Theft Auto. Y tienen casi 10 años esperando a ese videojuego. Los videojuegos es la industria que gana más dinero combinando las películas y los deportes. ¿Se escuchó? Más se vende en videojuegos. Hay un juego que es gratis, se llama Fortnite. Es gratis. Pero el que juega, el típico jugador gasta $80 en disfrazar a su muñeco. Le venden las pistolas, le venden las cachuchas, le venden la chamarra y ahí va comprando. Qué inteligentes son estos del videojuegos. Se los vamos a regalar, pero les vamos a vender los calcetines. ¿Se acuerdan de Candy Crush? El juego de las abuelitas. Era gratis.
Y usted está jugando ahí, moviendo los dulces. Y cuando forma una hilera, los dulces se desaparecen. Pero cuando ya pierdes oportunidades, te dice, espérate 2 horas. Pero mira, si quieres jugar ya, paga nada más $1. Llegaba al banco señoras diciendo, ¿cuál es este bill de Apple de $200? ¿Por qué me cobró Apple $200? Pues señora, háblele usted a Apple. No, eso está mal. ¿Dónde les ayudábamos? Siéntese, vamos a hablar con Apple. Y Apple decía, aquí hubo este gasto, aquí hubo este gasto, aquí hubo este gasto, y eran puros juegos. Le daban el teléfono a los hijos, y los hijos ahí, como ya tiene su tarjeta, o que le pidió su tarjeta, y empieza a gastar. Le vuelvo a decir, yo no creo que hay nada malo en los deportes, en los juegos, en que nos divertamos, nos entretengamos. Es algo a veces necesario el deporte para practicar lo físico y practicar la unión en equipo. Pero el problema es cuando todavía pensamos como niños y son nuestras prioridades. El juego, la diversión. Y es por eso que la mayoría de los jóvenes de hoy, su anhelo, su sueño es ser un influencer. Pregúntale a un niño, ¿qué quiere ser? Dice, I want to be an influencer. ¿Sabe, hermano, qué es eso? ¿Quién no sabe qué significa ser un influencer? Levante su mano, quiero ver nada más aquí en la audiencia. ¿Quién no sabe? ¿Qué? ¿Quién más? ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Sabe qué es un influencer? ¿Sí? ¿Usted es un influencer? ¿No? ¿Qué es un influencer? Es una personalidad en las redes sociales. Y anda ahí grabando sus videos y, hey, ¿qué tal, amigos? Aquí estoy. Hay algunos que graban siempre comiendo, hasta mastican y se le oye. Y la gente ahí mirando, qué entretenido es ver a este comer. Y ese es el sueño de la mayoría de la juventud de hoy. ¿Sabía usted que acaban de quitar TikTok de Estados Unidos? Para enero lo van a quitar. Aquí en Estados Unidos. Pero sabe que muchos jóvenes pueden vivir de TikTok. Ponen música y empiezan a hacer un ton. Digo, ¿qué es esto? Usted sabe de qué hablo, ¿verdad? Esas son cosas de niños. Ahora, lo que tiene que hacer el cristiano es dejar las cosas de niño y abrazar la hombría, decir, bueno, sí, yo creo que el entretenimiento no es malo, puede ser sano, pero tengo que enfocarme en mi crecimiento, tengo que abrazar la hombría, hacerme responsable y prepararme porque mañana voy a ser un hombre de familia. Quiero que note algunas cosas que veo en la vida de los jóvenes. El joven es tentado por el maligno. Vaya a 1 de Juan 2:13. En la Biblia vemos la advertencia siempre a los jóvenes que tiene que ver con la lujuria, con las pasiones juveniles. Una y otra vez se les manda que se cuiden, que se mantengan puros, porque esta es la tentación más fuerte para la juventud. Donde entra una edad y empieza a mirar hacia el sexo opuesto y empieza a ser tentado. Note 1 de Juan 2:13, os escribo a vosotros padres, porque conocéis el que es desde el principio. Os escribo a vosotros, ¿qué dice ahí? Jóvenes, porque habéis vencido el maligno. O sea que el maligno viene a tentar y Juan le dice, yo quiero agradecer y levantar a esos jóvenes que han vencido al maligno. Vaya a 2 Timoteo 2:22. Poniéndolo ya en la perspectiva cristiana, el cristiano que es joven en Cristo va a ser constantemente tentado por el maligno, por el diablo. Dice, huye también de las pasiones juveniles y debe aprender a vivir en santidad y pureza. Note que aquí es donde aprendemos la santidad, la separación del pecado, la separación del mal, porque el joven empieza a reflejar a su padre, a ser como su padre. En nuestro caso, ¿quién es nuestro padre? Dios el Padre. Vaya a poner Pedro 1:14. Quiero que usted vea que Dios nos manda a vivir en santidad. Recuerde, los jóvenes son tentados a vivir en pecado. Y eso es lo que sucede cuando un cristiano va madurando y creciendo. Debe aprender a superar eso y a vivir en santidad. Ser ejemplo en santidad. Y por eso muchos no pueden llegar ahí porque todavía son niños. No han superado en la etapa de ser niño. Entonces todavía no pueden dominar sus apetitos carnales. 1 de Pedro 1:14 dice, como hijos, ¿qué?
obedientes. No os conforméis, note, a los deseos que antes tenías, antes en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y el joven empieza a madurar, a amar la pureza, a amar la palabra de Dios y dar un buen ejemplo. Vaya a Filipenses 2:15. El joven debe dar ejemplo a los que le ven, a los que le observan. Cuando vemos a un joven, tiene hermanitos, él es su ejemplo, debe dar un buen ejemplo. Si tienes un hermanito chiquito, tú tienes que dar un buen ejemplo a tu hermanito. Y si usted es un cristiano maduro, el que está madurando en la etapa de joven, va a reconocer que debe ser ejemplo. Filipenses 2:15, estamos ahí. Para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Qué es la siguiente frase? Hijos de Dios, note, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué importante es que sean ejemplo. Vaya a Tito 2:6. Y esta es una enseñanza que se le da una y otra vez a los jóvenes que deben ser ejemplo. Mire, Dios aborrece el mal ejemplo. Un muchacho, una muchacha que da mal ejemplo a los demás, con su vida, con su conducta, con sus actitudes, paga gravemente a los ojos de Dios. Una ocasión dijo Jesucristo, si alguien les es tropiezo a uno de estos niños, es mejor que se amarre en su cuello una piedra de molino y se lance al mar, básicamente para que se muera. Porque Dios aborrece el mal ejemplo. Y cuando un niño va creciendo, él reconoce, yo debo ser ejemplo de los demás niños. ¿Todavía hay niños entre nosotros? Sí. Pero lo que estoy diciendo es, si usted sabe si entró a la etapa de joven, es cuando usted ha vencido el maligno, cuando usted vive en santidad y cuando se ha dado cuenta que usted es ejemplo y usted da buen ejemplo. Si usted todavía es niño y piensa en usted ni siquiera le ha llegado por su mente ser ejemplo de otros. Todavía está pensando en quién? En uno mismo, pensando como niño. ¿Sí me estoy dando a entender entonces? Miren lo que dice Tito 2:6, exhorta a sí mismo a los jóvenes para que sean ¿qué? Prudentes, ¿no? Presentándote tú, hablando de los jóvenes, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Vaya a Timoteo 4:12. Qué importante es que el joven sea ejemplo. ¿Es usted un ejemplo? ¿Quiere ser usted un ejemplo? Así es como sabe, entonces yo estoy ya madurando, ya superé lo que es de niño, ya no pienso como niño, estoy buscando ser maduro, estoy buscando crecer, quiero ser responsable, quiero mirar hacia afuera, voy a ser un buen ejemplo, voy a vivir separado en santidad. Ya crecí y soy ejemplo. Mire, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco ¿qué? Tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Note una y otra vez, se le manda al joven a ser ejemplo. ¿Vive usted en santidad? Voy a desarrollar más también este punto aquí, la santidad es separación del mundo, la mentalidad del mundo, el entretenimiento del mundo, la música del mundo. A veces algunos todavía ponen ahí en sus stories o en sus Facebook stories y ponen ahí con una música bien movida, bien ranchera. No han discernido, todavía son niños, no han aprendido a saber que hay música que a Dios no le agrada. Entonces cuando yo veo eso, yo veo a un niño inmaduro que no ha crecido, no ha madurado, no le importa ser un ejemplo, ni siquiera es su prioridad. No es responsable, no ama la palabra de Dios y no vive en santidad. Y es fácilmente tentado por el diablo, es fácilmente seducido por el diablo. Sigue siendo niño. Pero si usted ha superado eso, usted podrá decir, yo creo ya estoy en la etapa de joven. Mi hogar es ejemplo. Mi matrimonio es ejemplo. Soy ejemplo en firmeza, en puntualidad. Cuando alguien le ve a usted y dice, yo quiero ser como ese hermano, yo quiero tener lo que él tiene, usted ya llegó a ser ejemplo, un joven en Cristo. Enseguida vemos aquí es el adulto, yo le llamo discípulo, vaya a Juan 8:31. El discípulo es un aprendiz y el joven deja de
ser joven y se convierte en adulto cuando hace un compromiso con Dios. Porque los jóvenes no pueden hacer compromisos a 100% hasta que lleguen a una cierta etapa. Y de igual manera, usted no deja de ser en verdad un niño en Cristo hasta que usted pueda hacer un compromiso con Dios. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Este pasaje claramente explica que para ser un verdadero discípulo, usted debe permanecer en su palabra, no para ser verdaderamente salvo, no. Para ser verdaderamente salvo solamente tiene que creer en Cristo. Y el que cree en Cristo es un recién nacido. Si el recién nacido no es enseñado, va a quedarse como un recién nacido. Pero después cuando él crece, si no madura, sigue siendo un niño, pero no significa que no es salvado. Tengo que explicar esto, porque hoy hay mucha enseñanza contraria que pone duda en la gente que no es salva porque aún no ha madurado. Pero note que estamos viendo que la madurez espiritual es la que nos ayuda a dejar el pecado, a vivir en santidad, a tener prioridades en orden, a ser discípulos, un aprendiz de Jesús. Esta persona debe establecer prioridades. Vaya a Mateo 10:37. Debe poner a Jesús sobre todas las cosas. Mateo 10:37 dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Note que Jesús es antes de sus relaciones. Antes que su esposa, antes que sus padres, antes que sus hijos. Jesús es primero. Si no es así, usted no ha llegado a ser un discípulo de Jesús. Todavía es un niño, todavía es quizás un adolescente en Cristo. No ha hecho un compromiso de hacer a Jesús primero. Miren Lucas 14:33. Ama a Jesús sobre sus posesiones. Sigue a Jesús sobre sus posesiones. Lucas 14:33 dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Un discípulo renuncia a todo lo terrenal. Antes que el trabajo es Jesús. Si usted no ha hecho eso, significa que aún es inmaduro, no ha madurado, no ha entendido, no ha llegado a ser un adulto maduro en Cristo, porque sus prioridades no son las cosas de Dios. El cristiano maduro, él no falta por cualquier cosa, él está ahí. El discípulo maduro siempre está ahí. El discípulo maduro participa en todo. El discípulo maduro se une a los esfuerzos evangelísticos. El discípulo maduro lee su Biblia, ora, permanece en Cristo, permanece en su palabra, renuncia a todo. Pone a Jesús antes que su familia, pone a Jesús antes que sus posesiones y pone a Jesús antes de su propia vida. Lucas 14:27 dice de esta manera, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hasta que diga usted, yo voy a seguir a Cristo antes que mis propias ambiciones, mis sueños, mis planes, usted no puede ser un discípulo de Jesús. Entonces, ¿cuántos de nosotros somos verdaderamente discípulos de Cristo? Verdaderamente discípulos de Cristo. Entonces, ¿qué somos? Ve como algunos ya se creían, yo ya soy maduro, pero no eres maduro porque aún no tienes prioridades en orden. Todavía tus posesiones y lo terrenal y tu trabajo viene antes que Cristo. Y el cristiano no pone ni siquiera a su familia antes de Cristo. ¿Están conmigo? Vaya a Juan 17:14, donde vemos que el discípulo debe separarse del mundo, reconoce yo soy diferente, yo ya no me envuelvo con el mundo. Yo ya no voy a participar yo tengo una misión, Cristo es mi maestro, yo sigo a mi maestro, yo abrazo la misión de mi maestro, yo quiero ser como mi maestro. Eso es un discípulo. Me encanta esta palabra discípulo. Es la palabra que más se usa para referirse a los cristianos, más que cristiano, más que santo, es discípulo. Nuestro propósito como iglesia es hacer discípulos. Desde el inicio de nuestra iglesia, nuestro ministerio era hacer discípulos, el discipulado. Es que instruir, enseñar, convertir a un recién salvo a que llegue a ser un discípulo. De eso se trata. Dice ahí en Juan 17:14, y les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Note a sus discípulos, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo.
Ya hay una distinción tan obvia. Este está en serio. Me dijo uno, me preguntó, ¿cuánto tiempo se tarda para ser como tú? Me dijo. Yo no era pastor en aquel tiempo, yo iba a predicar a las iglesias, a ser suplente de pastores. Mi esposa me acompañaba. Y llegué a una iglesia y me dijo, se me quedaba mirando, ¿cuántos años tienes? Dije en aquel tiempo quizás tenía como 30 años, tengo 30. ¿Cuánto tiempo se tarda para ser como tú? Dice, ¿a qué te refieres? Así, para entrarle de todo de lleno, así. Para ser serio. Le dije, bueno, si en verdad tú quieres entrarle de lleno, pues 6 meses. Dijo, no, hombre, eso es para entrarle de lleno. Dijo, no, pues no. La gente no está dispuesta a pagar un precio. Hay un costo por seguir a Jesús. Y el precio es alto. Ahí viene la madurez y este es mi anhelo y deseo, que usted ya no piense como niño. Deje lo que es de niño, abrace la hombrilla, crezca y madure para que llegue a ser un discípulo firme que sigue a Jesús. ¿Sí me explico? Separado completamente del mundo. Santo en todo sentido de la palabra. Firme en la misión de Cristo. Estoy con Cristo. Yo soy discípulo de Cristo. Aprendo de Cristo. Estoy sentado a los pies de Cristo. Amo lo que Cristo ama. Cristo ama a la iglesia. Cristo ama a las almas perdidas. Cristo ama a mis hermanos en Cristo. Y en esto conoceréis que son mis discípulos. Si tuvieres amor los unos a los otros. Si usted no ama a todos los que están aquí, usted no ha llegado a esta etapa. Si aún tiene riñas, no ha llegado a esta etapa. Aquí es una marca verdadera que usted ama y el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre las faltas, pero si usted siempre anda criticando y señalando, no ha llegado a la madurez de un discípulo. El discípulo está aprendiendo a ser como su Salvador. Es un adulto. ¿Qué sigue después de ser adulto? Es la etapa de un padre. Vaya a 1 Tesalonicenses 2:11. Aquí ya estoy hablando de lugares altos. Pero esto es para que usted sepa cuál debe ser su meta últimamente. Porque si usted ha pensado que la única meta que Dios tiene para usted es que usted venga, se siente, escuche enseñanza y se vaya, usted está muy equivocado. Dios quiere que usted haga mucho más que eso. Dios quiere que usted madure y crezca y llegue hasta la última etapa que le voy a mostrar enseguida. 1 Tesalonicenses 2:11. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí, varones? Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pablo aquí le habla a sus lectores, los tesalonicenses, como un padre le habla a sus hijos. ¿Por qué piensa que hace eso? Porque un padre guía a otros a Cristo. 1 Corintios 4:15, quiero que vea este pasaje. O sea que la Biblia habla de engendrar a otros en Cristo. Ahora, no vaya llamando al que le guió a Cristo Padre. Pero quiero que vea este principio. ¿Estamos ahí? Porque antes, aunque tengáis 10,000 años en Cristo, o sea, 10,000 maestros, no tendréis muchos, tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Aquí viene este varón. ¿Cuál es su nombre? Lucas. Viene Lucas por acá. Lucas lo encuentro en la calle. ¿Cómo estás, Lucas? Dios te bendiga. Te quiero invitar a la iglesia. ¿Tú vas a alguna iglesia? No. Y empiezo a hablar con Lucas. Lucas, ¿podría yo compartirte un poco la palabra de Dios? ¿Sí? Y le muestro el Evangelio. Y él cree en el Evangelio. Y él cree de corazón, recibe a Cristo. Dice la Biblia, lo engendré en el Señor. Han nacido de nuevo. Y qué bendición aquí Pablo como que recibe parte de esa bendición diciendo yo los engendré, como que Él es su Padre espiritual. Los que hemos llegado a esa etapa no vemos a la gente como números, los vemos como hijos que necesitan ser instruidos. Porque mire, imagínense, si usted tiene a sus hijos aquí, ¿a quién le interesan más sus hijos? A usted, el padre. ¿Verdad que no es a otra familia, no es a otro papá? Cuando usted viene a la iglesia, usted ve a los hermanos, vengan o no vengan, si a usted no le interesa, usted no ha llegado a esta etapa. No tiene un corazón de un padre que se preocupa por el bienestar de otros. Pero los que han llegado a esta etapa ven a un recién salvo y sienten responsabilidad hacia él. Yo lo engendré en Cristo.
Yo quiero que él crezca y él se fortalezca. Por eso les hemos enseñado el seguimiento. No queremos nada más que usted los gane para Cristo, porque si fuera su hermano en Cristo, su hijo verdadero, perdón, usted no los deja nada más. Le pregunto, ¿quiénes de ustedes le han hablado a un pariente de Cristo y no recibió a Cristo? ¿Le dejó de hablar? ¿Le dejó de insistir? Aquí está uno, mire, el hermano Oscar, ¿a quién le habló? Al hermano Mauro. No, pues aquí está. Aquí. ¿Él no quiso o sí quiso? Vengan ustedes dos, hermano, tú mejor siéntate, por favor. Vengan ustedes dos. Quiero hablar con ustedes aquí. ¿Por qué no quisiste, hermano? Era rebelde, ok. El hermano Oscar llegó a la iglesia y él no era salvo. ¿Verdad que no, hermano? No. Póngase usted acá, hermano, usted vaya. Y empezamos a estudiar el libro de Juan y finalmente dijo el hermano, yo necesito recibir a Cristo. Y lo guiamos a Cristo. Invocó el nombre del Señor, recibió al Señor. Y me dijo, le decía, ¿tienes alguna petición? Le decía, ora por un hermano mío. Se llama Mauricio. Es tremendo. No, así no me dijo. Yo me lo imaginé. Me lo imaginaba tremendo. Y un día vino con Camila. Pero se fue. Ni se quedó al servicio. Dije, sí, es cierto, es rebelde. Y pasaron los años, correcto, pasaron 2 años para ser exacto. Brother. Fueron 2, bro. Fue en 2018 que el hermano conoció a Cristo y usted fue en 2020, la semana antes de del cierre de la pandemia, y me acuerdo bien. Y el hermano fue el que verdaderamente el que le instruyó fue él, le empezó a hablar de Cristo. Yo solamente terminé con una explicación y le ayudé a invocar el nombre del Señor. Pero en verdad, aquí vemos lo que sucedió. Yo evangelicé a él y en un sentido lo engendré. Y siendo ya un pastor, me interesa las almas, cualquier persona. Y él hablaba a su hermano, pero su hermano no quería. Pero seguía diciéndole. ¿Sí vemos? No hay quien tiene un vínculo especial, son hermanos. Pero le importaba sinceramente, sin que sienta mal, a otras personas, igual como él. No llegaba a esa madurez espiritual todavía. Ahora tengo hermanos aquí que siempre andan buscando a quién evangelizar, porque han llegado a esa etapa, la importancia de que la gente necesita de Cristo. Pero no solamente eso, ahora está en que crezcan y maduren. Necesitan fortalecerse. Y ahora como yo lo veo, aunque son mayores que su servidor, en las cuestiones espirituales yo los veía como niños en Cristo, que necesitaban instrucción, consejo, consuelo, ayuda. Iban creciendo, fortaleciéndose, empezando a ganar almas. No quería al principio, pero después no lo callábamos. ¡Qué bendición! Pero note cómo está el orden. Al hijo, entonces el que es mío. Nieto. Es mi nieto. Camila, ¿tu papá te compartió el evangelio? Ven para acá, Camila. Camila es mi bisnieta. Aquí está, mira. Mi hijo en el Señor, acá está su hijo. Abraza a su hijo. Y él abraza a su hija. Oh, qué tremendo. Yo anhelo eso para usted. No sabe cuánto gozo me da eso a mí. Poder ver a gente que uno ha compartido, ha invertido, responde. Mire, aprecio todo lo que hacen por nosotros, pero lo más grande para mí es que crezcan para ayudar y alcanzar a otros. Eso es lo mejor. Esa es la meta que usted debe tener. Es guiar a otros a Cristo Jesús. Tomen asiento, por favor, les voy a volver a hablar. Su meta es reproducirse. Vaya a Romanos 16:5. Yo le voy a leer 1 Timoteo 1:2. Pablo usa mucho la expresión hijo en la fe. Hijo en la fe se refiere a aquel que una persona ha guiado a Cristo. En Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer, ¿qué dice ahí? Fruto de Acaya para Cristo. Fruto es otra palabra para la reproducción. Dice el fruto del vientre. Habla de la reproducción que Dios permite que los padres tengan hijos. Y en este caso Pablo decía, el primer fruto, la primera persona que yo engendré en Cristo se llama Epeneto, amado mío. ¿Cómo amo, cómo quiero yo a Epeneto? Y esa ya es la meta ya de un padre espiritual. Es ayudar a uno a conocer a Cristo, pero ayudarle a crecer. Ahora, yo sé que hay quienes pueden reproducirse sin ser maduros. Ahora cualquiera, muchos tienen hijos, muchos hijos, y no son buenos padres.
Por eso, no solamente porque usted gana almas significa que usted es un padre en el Señor, no. Requiere también el otro aspecto de ser ejemplo como padre, ser maduro como padre e instruir como padre. Por eso va de la mano con la siguiente etapa, que es ser maestro. Un maestro. Vaya a Efesios 4:11. El maestro es aquel que instruye a otros porque tiene conocimiento, es maduro. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Note que el maestro instruye a otro en la fe. Instruye a otro en la fe. No tengo aquí arriba, pero debe decir instruye a otro en la fe. Vaya a Mateo 28:19. Vemos ahí el llamado a ser discípulos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Note el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El maestro es uno que participa de la obra de instruir y enseñar a otro. En Gálatas 3:24 nos dice la Biblia que hay un ayo. Los ayos en Cristo son los maestros. La Biblia en este pasaje habla ayo, el ayo es la ley, pero un ayo, no vaya allá, es el que instruye a otros. Vaya por favor a Romanos 2:21. Este ha llegado a una madurez plena. ¿Sí escuchó? Madurez plena. ¿Habrá maestros aquí? O sea, podemos tener posición de maestro, pero realmente hemos alcanzado la madurez espiritual, donde nosotros tenemos integridad. Romanos 2:21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Qué importante es ser una persona madura para enseñar con confianza y con su ejemplo. Y si va a enseñar a una persona, dice, ¿tú no te enseñas? ¿Tú no pones en práctica lo que enseñas? 1 Corintios 16:15 es una persona servicial, sirve a los demás. La Biblia usa la palabra ministro. 1 Corintios 16:15 dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Esta palabra primicias es de nuevo el fruto. Que ellos se han dedicado, note, al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que le ayudan y trabajan. Estéfanas aparentemente era el líder de la iglesia y ellos se habían dedicado al servicio, al ministerio. Son serviciales. El maestro busca servir a los demás, ministrar a los demás. En Santiago 3:1 vive con normas altas. Para ser un maestro tiene que cumplir con mucho requerimiento y mucho requisito. ¿Puedo ser un maestro? Sí, hay bastante requerimiento, hay muchos requisitos. ¿Cuál piensa que es de esos requisitos? Y fielmente a la iglesia, ganar las almas, amar la palabra de Dios, conocer la doctrina. Mire, Santiago 3:1, estamos ahí. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto no está tratando de desanimar a la gente a ser maestros. Está diciendo, ten cuidado, porque los maestros tenemos que practicar lo que enseñamos. Estamos en un plano más alto. Y si no cumplimos con lo que estamos predicando y enseñando, una gran condenación nos espera, una gran maldición. Se refiere a aquel que ha llegado a la plena madurez. Vaya a 2 Timoteo 2:2. Debe ser fiel, debe ser idóneo. 2 Timoteo 2:2, y de lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, mire, que sean idóneos, o sea, capacitados, fieles a Dios y capacitados para enseñar también a otros. ¿Capacitados en qué? En la palabra de Dios, que conozcan la doctrina, la Biblia, que saben usar la palabra de verdad. Como dice 2 Timoteo 3:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Significa que el maestro llega a una madurez y un conocimiento de la Biblia, sabe contestar preguntas, sabe cómo estudiar la Biblia, sabe aplicar la Biblia y sabe transmitir o enseñar la Biblia a otro. Ese es un maestro. Los pastores tienen que ser aptos para enseñar. No todos, obviamente, aprenden siendo maestros o saben transmitir. Se requiere un entrenamiento rígido también.
En el instituto les he dicho que lean la Biblia ¿cuántos capítulos al día? 15 capítulos, básico. ¿Y que preparan cuántos mensajes por semana? 1. ¿Lo están haciendo? No, pues no son maestros. Si no leen la Biblia, no estudian. No, y es más, yo no se los estoy pidiendo que me los entreguen, que lo hagan por ellos mismos. Le pedí a un muchacho, oye, ¿qué mensaje tienes? ¿Qué me podrías compartir? Y me mandó 3 mensajes y le dije, ¿cuándo los preparaste? Hace 3 años. En 3 años, 3 mensajes. Otro va a visitar una iglesia y me dice, oye, necesito que me ayudes. Ok, ¿a dónde vas? Voy a una conferencia de esto. Ok, ¿qué mensajes tienes? Pues por eso te hablo. ¿Para qué me hablas? Pues para que me ayudes. Ok, dije, sé específico. A mí me gusta que la gente sea específico. ¿Qué quieres de mí? Dame un mensaje. ¿Qué tienes? Me mostró 2. Y dije, desde que te graduaste de tu colegio bíblico, hace años, 2 mensajes, no eres maestro. Usted anhela ser maestro, es una persona que le gusta estudiar, le gusta preparar, le gusta meterse en la Biblia y profundizar, pero hacerlo difícil, sencillo. No estoy hablando de esos maestros del día de hoy que le gusta tomar algo sencillo, hacerlo tan complicado, que es tan profundo que se ahoga la gente. Es que son perlas profundas. ¿Sí? Hay partes en la Biblia que son como aguas profundas. Pero nuestro trabajo no es que la gente salga impresionado con nuestro conocimiento. Es que ellos salgan con una claridad de entendimiento de lo que Dios quiere que ellos hagan. Eso es un maestro. Una persona que ya no depende de libros ni ayudas externas. Si usted me pregunta a mí, ¿qué libros, qué comentarios usa? Digo, no uso eso. Yo no acudo a esas cosas. El maestro debe aprender a usar la palabra de Dios y tener discernimiento para poder interpretar la Biblia. Y dice, pero es que a veces yo uso por si hay un pasaje difícil de entender. Es que no ha llegado a ser un maestro. Y qué triste es que pongan a un niño como maestro. Es un ciego guiando a otros ciegos. Ambos caerán en el pozo. Los falsos maestros, como no saben la Biblia, tienen que acudir a las enseñanzas de otros. Yo he visto hoy en día que hay gente que no es maestra y simplemente repiten palabra por palabra lo que leyeron en un libro, en un comentario, escucharon de otra persona. Yo escuché a un predicador bautista decir que la salvación es un proceso. Pero ¿cómo puede decir que es un proceso? Y usaba el pasaje en Romanos que dice, y no obedecieron el evangelio. Hermanos, es un proceso, es necesario obedecer. Yo casi me rasgaba mis vestidos. Porque este es un hombre que tiene más de 30 años en el ministerio. Más de 20 años ser pastor. ¿Por qué dijo eso? Porque él no es maestro. Lo que hizo es que leyó a un comentarista decir eso y él dijo, wow, y con una confianza se suben y dicen, así dice el Señor. Pero no, debería decir, así dice Matthew Henry. Así dice fulano de tal. Yo le preguntaba a un hermano sobre un asunto y él me mandaba puros citas de un comentarista. Y decía, pero eso, yo no, dime algo con la Biblia. Me mandaba otra cita de él. Dice, ¿tú crees que estás validando? Eso se llama ir a autoridad extrabíblica. Porque una persona famosa, reconocida en altos lugares o que era un héroe de la fe en el tiempo pasado, cree que eso es más fuerte, esa autoridad es más alta que la de Dios. No. Yo leo los libros de muchos, todos cometemos errores, todos vamos a cometer errores en cuanto a lo que creemos, enseñamos, especialmente cosas que no son esenciales. Yo leí un libro de algunos que escribían en los 50 que creían que ya el fin del mundo se aproximaba. Y para ellos decían que Rusia era, de ahí venía el anticristo. Y así dice, es más, yo leí de un pastor decir que John F. Kennedy era el anticristo. Y él lo predicó del púlpito, el anticristo está entre nosotros. Es más, yo escuché a un predicador decir que él creía que el anticristo iba a ser un morenito. Decía en inglés, he's a Negro man, decía en los 70s. Y cuando Obama llegó a ser presidente, ese audio empezó a correr. ¡Wow! Aquí está el anticristo. Obama es el anticristo. Ya pasó Obama. ¿Quién sigue? Pero la palabra de Dios es fiel y firme. Donde está bien arraigado el maestro. Ahora, ¿el maestro sabe todo? No, yo no lo sé todo. Todavía estoy aprendiendo. Déjenle doy un ejemplo a qué me refiero.
En el Banco de América había muchas políticas, ¿verdad, hermano? Teníamos un sitio web, hermano, sitio web con cientos y cientos de artículos. ¿Te acuerdas, hermano? ¿Cómo se llamaba esa cosa? ¿No te acuerdas? Y la gente venía a hacernos preguntas, oye, ¿puedo yo firmar el cheque de mi primo y cambiarlo? Ah, no sé. Déjale pregunto aquí a la supervisora, señora, mira, aquí viene con su primo. Y se me queda mirando y dice, el primo lo aprueba, da la licencia, toma la licencia, la huella y todo. Dice, nada sirve, hermano, usted hágalo, no pasa nada. Y le cambiaron su cheque. Y después me dijo, ¿no sabías? No. ¿Revisaste en las pólizas? No. Dijo, la próxima vez, antes de que me llames, busca la póliza. Y ya después, y tú ya la buscaste y no la encontraste, entonces te puedo ayudar. ¿Sí escuchó? ¿Sí sabe cómo lo quiero aplicar? El maestro no sabe todo, pero el maestro ha aprendido a buscar, a discernir. Ahora, no quiere decir que yo no voy a ayudarle, yo voy a ayudar a los niños, voy a ayudar a los jóvenes, voy a ayudar a los que están siendo discípulos, voy a ayudar a los padres. Pero si usted ya llega a una etapa, usted ya debe saber cómo buscarlo. No le estoy diciendo que está mal que me pregunte, simplemente está exponiendo lo que usted es. ¿Llegó a ser un maestro? Hay maestros entre nosotros. Y por último es el abuelo o el anciano. La palabra correcta debe ser anciano. Tito 2, vaya a Tito 2. ¿Qué es un anciano? Es una persona de edad. Estoy utilizando la palabra abuelito, un abuelo. ¿Qué es un abuelo? Vengan otra vez mi ejemplo, vengan por favor aquí arriba. Vengan acá para terminar este ejemplo. Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Note, mi querida hermanita, usted debería ser una maestra del bien. Pero lo que usted tiene que aprender a hacer es influir a los hijos en el Señor, influir a su hijo en el Señor, para que él pueda influir a su hijo. Él es su hijo, aunque es su hermanito, es su hijo en el Señor. Y usted debe influirlo, debe regañarlo, y usted debe aceptar, es tu padre en el Señor. ¡Hey! No diga, no, si mi hermano la trae contra mí. No, son hermanos. Y aquí está tu papá, tú tienes que obedecerle a él doble, porque es tu papá terrenal y es tu padre en el Señor. ¿Sí viste? Te ha dado un buen ejemplo. ¿Te lee la Biblia? Sí, claro que sí. Me encanta cuando me cuenta, me dice, me lee la Biblia, leemos la Biblia juntos. Mire, de eso se trata. Poder influenciar a la siguiente generación. Deja en verdad una descendencia piadosa. En Génesis 18:19 habla de Abraham, que él enseñará a su casa y a los después de sí. Nuestra generación aborrece a los abuelitos. Los mira como una carga o como algo insignificante. No. Usted debe enseñar a sus hijos que los abuelos son importantes, aunque no sean los papás de su... Por ejemplo, los papás de mi esposa, a los ojos de mis hijas, yo les enseño, usted tienes que respetar a tu abuelo. Tienes que amar a tu abuelita. Así no se le habla a su abuelita. Tu abuelita habla inglés. Entonces, ¿cómo le tienes que hablar? Hey, grandma, bla, 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 bla. Enseña a sus hijos a respetar a su abuela. Hey, grandma, I'm hungry. ¿Qué quiere, mi hijo? I'm hungry, grandma. Little shark, baby shark. La abuela dice, no, mi hijo. Y viene la mamá, mamá, no le digas nada a mi hija. Eso está mal. Mi mamá me dijo una vez a mí, se está portando mal, Keren, ¿qué hago? Pues suénatela. Si me das permiso, dale. Y después regañé. Mi hija le dijo a su abuela, tú no me puedes disciplinar porque tú no eres mi mamá. Me dio coraje a mí que mi hija dijera eso. Y le tuve que enseñar a instruir, tu abuelita es como tu mamá. Ella te puede regañar, enseñar. Y me gusta cuando escucho yo a mi suegra regañando a mis hijas. Es buena suegra, buena abuela. Mi abuela, al lado de mi mamá, me regañaba siempre. Pero al lado de mi papá, ella me refugiaba. Papá se enojaba. Abuela, y me abrazaba, abrázame. Abuela, no le hagas nada a mi hijo. No le hagas nada a mi hijo. No. Queremos dejar un legado, tenemos que instruir.
que nuestra descendencia sea espiritual, dejar una descendencia piadosa. Marque Malaquías 2:15, habla de una descendencia para Dios. En Éxodo 10:2 nos habla que los hijos le hablen a los nietos lo que Dios hizo por nosotros. Entonces eso ya es una gran bendición llegar a este nivel en la vida espiritual. Poder llegar a ser un maestro en Cristo que engendra a otros en Cristo, que ve a sus hijos engendrando a otros y enseñando a otros. Por eso se nos llama entonces en la iglesia a los pastores los ancianos. Por la experiencia, por el conocimiento y porque hemos dejado o estamos dejando un legado espiritual. Gracias, pueden tomar asiento. ¿En qué etapa se encuentra usted en este día? Vimos la etapa del bebé, el recién nacido, el niño, el joven, el adulto o discípulo, el padre, el maestro, el abuelo. ¿En cuáles de esas etapas está usted? Cada semana estaremos desarrollando cada una para que usted sepa entonces cómo llegar a la siguiente etapa. Algunos pensaban, yo ya estoy hasta listo para ser un pastor. No, cuando usted todavía es niño. Suélteme aquí el púlpito, yo arreglo las cosas cuando ni siquiera puede ser un maestro todavía. Decía uno, pastor, suélteme el púlpito, yo arreglo la iglesia. Así hablan los niños. Están buscando posición, están buscando luz. Ahora, si usted viene y dice, pastor, yo quiero más responsabilidad. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquellos que han sus motivos, que quieren lucirse en frente de más niños. El joven tiene que dejar. Note que del joven adelante ya es algo más positivo. Porque empieza a dejar los niños y abraza la hombría con el fin de llegar a qué etapa. ¿Cuál es la meta? Anciano en el Señor, un abuelo en Cristo. Que usted pueda un día ver el fruto de su fruto en la iglesia. Y usted es una hermanita y dice, pero pastor, ¿qué fruto tendré yo? Mire, le he dicho una y otra vez, la persona que más me influenció a mí es mi mamá. Ella nunca se va a parar detrás de un púlpito. Ella nunca va a ser reconocida en ningún lugar. Pero yo la reconozco. Dios la va a reconocer. Mi abuelita fue gran ejemplo para mí. Y la esposa de nuestro pastor, la esposa que era pastor de mi padre mío, pastor de mi esposa, ella fue un gran ejemplo para mí. Nunca predicó un mensaje delante de mí, pero con su conducta predicó el más grande mensaje que yo necesitaba. Por eso se dice que las mujeres pueden ganar a sus maridos con su ejemplo, con su conducta. Después dice en Corintios que la mujer puede hacer que su marido sea salvo con su conducta. Entonces quizás el mensaje más fuerte que se va a predicar, mi querida hermanita, es con su conducta, con su ejemplo. Necesitamos mujeres piadosas que amen a Dios, que sean ejemplo. Eso vale mucho más que quizás lo que yo voy a decir aquí, servicio, mensaje tras mensaje. Pero que usted llegue a dejar un legado, una descendencia piadosa. Las 7 etapas de crecimiento. ¿En cuál etapa está usted? Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a examinar nuestros corazones, a poder discernir, Señor, si hemos llegado a superar el recién nacido y somos niños en Cristo, o quizás ya estamos creciendo. Yo ruego que mis hermanos puedan tener el anhelo y deseo de madurar y crecer y hacer un compromiso contigo, no con un hombre, no con un pastor, sino contigo, Señor. Cada uno de nosotros pueda ver su fruto y el fruto dando fruto. No hay más grande gozo que ver a los hijos espirituales andando en la verdad. Yo pido, Padre, que este mensaje sea de ayuda para nosotros. Esto yo te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.